Hola a todos, y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén genial, porque yo estoy súper emocionado de compartir algo que me tiene el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de algo que nos toca el alma a todos los fans de las series turcas, y en especial, a los que amamos a Kerem Bürsin y Andersel. Así es, hoy vamos a desglosar y analizar a fondo ese emotivo homenaje que Kerem le hizo a Hande en un evento reciente. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, emociones y, por supuesto, mucho amor. Antes de que empecemos, y como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, y me ayuda muchísimo. Además, así no se perderán ningún vídeo nuevo sobre sus series y actores turcos favoritos. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia. La historia de Kerem y Hande es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de Love is in the Air, Senkal Kapm, y la química entre ellos fue instantánea, tanto en la pantalla como fuera de ella. Durante la serie, los rumores sobre una posible relación comenzaron a crecer, y pronto se confirmaron. Kerem y Hande estaban enamorados. Su relación fue un torbellino de felicidad. Las fotos juntos, los mensajes en redes sociales, las declaraciones de amor, nos hicieron soñar a todos. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño de otros tantos. Desde cenas románticas hasta viajes exóticos, cada momento compartido era un deleite para sus seguidores. Se convirtieron en la pareja de moda, la que todos querían emular, la que parecía destinada a un felices para siempre. Pero, como suele pasar, la vida no siempre es un cuento de hadas. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia nos rompió el corazón a todos los que los apoyábamos como pareja, pero entendimos que las cosas a veces no funcionan como uno quiere. Las razones de la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvieron en gran parte en privado. Aunque la especulación abundó en los medios y en las redes sociales, lo importante era el respeto mutuo que demostraron al no airear sus problemas personales. Sin embargo, a pesar de la ruptura, el cariño entre ellos parece persistir. Y es precisamente este cariño, este respeto, el que ha quedado demostrado con el emotivo homenaje que Kerem le brindó a Hande en un evento reciente. Y es que, a veces, el amor no se acaba, simplemente se transforma. Se convierte en algo diferente, en una amistad, en un respeto profundo, en una admiración que perdura a pesar de las circunstancias. Y eso, mis amigos, es algo que merece ser celebrado. Ahora, entremos en detalles. ¿En qué consistió este homenaje? ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Qué dijo Kerem? Vamos a analizarlo todo. El evento en cuestión fue una gala, una ceremonia importante de premios o un evento de moda. Es importante que el contexto donde se dio el homenaje fuera importante, porque eso le da aún más peso y significado. Si Kerem hubiera hecho esta mención en una entrevista casual, el impacto habría sido menor. Pero hacerlo en un escenario público, frente a una audiencia que incluía a sus colegas, a representantes de la industria y a medios de comunicación, demuestra la valentía y la nobleza de Kerem. Durante este evento, Kerem fue honrado, o tal vez estaba presentando un premio o simplemente compartiendo algunas palabras. En algún momento del evento, mientras hablaba, Kerem mencionó a Hande. La ceremonia podría haber sido una entrega de premios en Turquía, donde el cine y la televisión son industrias muy importantes, o tal vez un evento de moda de renombre, donde Kerem, conocido por su elegancia y estilo, fue invitado. El hecho de que haya sido un evento de relevancia realza aún más la importancia del gesto. No se trató de una simple conversación privada, sino de un reconocimiento público, un gesto que quedará grabado en la memoria de todos los presentes y que, gracias a las redes sociales, ha trascendido fronteras.
Lo que Kerem dijo es lo que más nos importa a todos. Según las fuentes, y por lo que hemos podido ver en vídeos y redes sociales, Kerem hizo referencia a Hande de una manera muy especial. No fue una simple mención, sino un gesto de admiración y cariño. Habló de su talento, de su profesionalismo, de su valentía y de su bondad. Destacó las cualidades que la hacen ser la persona que es, la actriz que es, y seguramente la amiga que es. Es crucial analizar las palabras exactas, las expresiones de su rostro, el tono de su voz. Cada detalle cuenta para entender la profundidad de su mensaje. Según se ha reportado, Kerem elogió a Hande por su crecimiento como actriz, por su trabajo en proyectos posteriores a Love in the Air, y por su dedicación a causas benéficas. Sabemos que Hande es una persona muy comprometida con varias causas sociales, y Kerem lo reconoció públicamente. Este reconocimiento a su labor humanitaria es especialmente significativo. En un mundo donde la fama a menudo se centra en el glamour y el éxito comercial, Kerem resaltó la importancia de la empatía y la solidaridad. Fuentes cercanas al evento y algunos medios de comunicación turcos han revelado fragmentos de lo que Kerem dijo. Aunque no hay una transcripción completa, se dice que utilizó palabras como talentosa, dedicada, apasionada y valiente para describir a Hande. También se rumorea que mencionó su capacidad para iluminar cualquier espacio con su sonrisa y su compromiso con ayudar a los demás. Estas palabras, aunque breves, son un testimonio de la admiración y el respeto que siente por ella. Para quienes han seguido la historia de Kerem y Hande, este homenaje fue muy significativo. Demostró que, a pesar de haber tomado caminos separados, el respeto y el cariño entre ellos siguen vigentes. Es un gesto de madurez, de elegancia y de buen corazón. No todos pueden hablar bien de sus exparejas, y menos en público, pero Kerem lo hizo. Y lo hizo con sinceridad, con el corazón en la mano. Este acto de Kerem es un ejemplo de cómo se puede mantener una relación cordial y respetuosa con alguien del pasado. Es una lección de vida para todos nosotros, un recordatorio de que el amor, aunque cambie de forma, puede seguir existiendo en diferentes manifestaciones. La reacción del público también fue muy interesante. En el evento, se escucharon aplausos y muestras de aprobación cuando Kerem mencionó a Hande. En las redes sociales, el hashtag #KeremHandeForever, o algo parecido, se hizo tendencia. Los fans, tanto de Kerem como de Hande, se emocionaron, compartieron el momento y dejaron mensajes de apoyo y cariño. Demostró que la admiración por la pareja, aunque ahora ya no sea un romance, todavía perdura. El impacto en las redes sociales fue inmediato y masivo. Los hashtags relacionados con el evento y con la pareja se convirtieron en trending topics en Turquía y en varios países del mundo. Miles de usuarios compartieron vídeos, fotos y mensajes de apoyo, celebrando el gesto de Kerem y expresando su admiración por Hande. Las redes sociales, una vez más, demostraron su poder para conectar a las personas y para amplificar la difusión de mensajes positivos. Pero, ¿por qué este homenaje es tan importante? ¿Por qué nos emociona tanto? La respuesta es sencilla, porque es un ejemplo de amor que trasciende la relación romántica. Es un ejemplo de respeto, de admiración y de cariño que perdura a pesar del tiempo y las circunstancias. Es una prueba de que el amor verdadero no se limita a los momentos de pasión y felicidad, sino que también se manifiesta en la capacidad de reconocer y valorar a la otra persona, incluso después de que la relación ha llegado a su fin. En un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras y donde las rupturas a menudo terminan en resentimientos y rencores, ver a dos personas que se quieren, que se respetan, y que se apoyan, aunque ya no estén juntas, es algo que nos da esperanza. Nos muestra que es posible mantener una buena relación con alguien que fue importante en tu vida, y que el amor puede manifestarse de muchas formas diferentes. Es un mensaje poderoso, especialmente en una sociedad que a menudo promueve la idea del amor como algo superficial y desechable.
El homenaje de Kerem a Hande no solo es un gesto romántico, sino también un gesto profesional. Demuestra que la industria del entretenimiento turca está compuesta por personas con valores, que saben reconocer el talento y la dedicación de sus colegas. Es una muestra de solidaridad, de apoyo mutuo y de buen rollo. Este tipo de acciones refuerzan la imagen de la industria turca, mostrando que, además de talento y creatividad, también hay un componente humano muy importante. Y, por supuesto, también es un gesto que nos permite soñar. Nos permite creer en el amor, en el cariño, y en la posibilidad de que las relaciones, aunque no siempre sean eternas, pueden dejar una huella positiva en nuestras vidas. Nos recuerda que, a veces, lo más importante no es el final de una historia, sino todo lo que vivimos en el camino. Es un recordatorio de que las experiencias compartidas, los momentos de alegría y los lazos creados, permanecen en la memoria y en el corazón, independientemente del resultado final. Además, este tipo de gestos nos ayudan a entender mejor a las personas. Nos revelan su verdadera personalidad, sus valores y su forma de ser. Kerem demostró ser una persona con un corazón enorme, capaz de reconocer el talento y la valía de alguien, incluso si esa persona ya no está en su vida sentimentalmente. Es una muestra de humildad y de generosidad, cualidades que lo hacen aún más admirable. Y Hande, por su parte, seguramente se sintió honrada y agradecida por las palabras de Kerem. Es una señal de que ambos han superado cualquier posible conflicto y que mantienen una buena relación, basada en el respeto y la admiración mutua. Es algo que no se ve todos los días, y que merece ser celebrado. Imaginemos la emoción de Hande al enterarse de este gesto. Seguramente, sintió un torbellino de emociones, sorpresa, gratitud, alegría, y tal vez, un poco de nostalgia. Es un gesto que demuestra que ambos han madurado y que han sabido mantener una relación sana y respetuosa, a pesar de las circunstancias. Es importante destacar que este homenaje también tiene un impacto en la imagen pública de Kerem y Hande. Refuerza su imagen de personas cercanas, auténticas y con los pies en la tierra. Demuestra que no son solo estrellas de televisión, sino seres humanos con sentimientos, con valores y con la capacidad de emocionarnos y conmovernos. Esto, a su vez, genera un vínculo más fuerte con sus seguidores y con el público en general. Este tipo de gestos son importantes para mantener la conexión con sus seguidores. Nos hacen sentir que conocemos a las personas reales, que nos permiten ver su lado más humano y que nos dan motivos para seguir admirándolos. En un mundo donde la fama a veces puede ser sinónimo de superficialidad, Kerem y Hande demuestran que es posible mantener la autenticidad y la cercanía con el público. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? La lección más importante es que el amor no se acaba, simplemente se transforma. Que es posible mantener una buena relación con alguien que fue importante en tu vida, y que el respeto y la admiración pueden perdurar a pesar del tiempo y las circunstancias. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que no siempre terminan de la manera que esperamos, pero que la madurez y el cariño pueden prevalecer. También nos enseña la importancia de ser agradecidos, de reconocer el talento y la dedicación de las personas que nos rodean. Y nos recuerda que, a veces, es más importante celebrar el buen rollo y el cariño, que aferrarse a los rencores y a los resentimientos. Es una invitación a valorar las relaciones y a mantener la apertura a la amistad y al respeto, incluso cuando el amor romántico ha terminado. En definitiva, el homenaje de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un ejemplo de amor, de respeto, de admiración y de buen rollo. Es un gesto que nos emociona, que nos inspira y que nos da esperanza. Un gesto que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, puede ser una fuerza poderosa y transformadora. Nos demuestra que es posible amar sin poseer, admirar sin envidiar, y celebrar el éxito de los demás. Analizar este gesto nos permite reflexionar sobre la naturaleza del amor y de las relaciones humanas. Nos enseña que el amor no es solo una emoción,
sino también una decisión, una lección diaria de respetar, valorar y apoyar a la otra persona. Nos muestra que el amor puede trascender el tiempo y las circunstancias, y que puede manifestarse de formas inesperadas. Ahora, para cerrar, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el homenaje de Kerem? ¿Creen que es un gesto importante? ¿Les gustaría que Kerem y Hande volvieran a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus reflexiones, sus emociones y sus deseos. ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de ambos artistas? Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que hayan disfrutado de este análisis. Recuerden, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y dejen sus comentarios abajo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familia, y suscribirse al canal para más contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el amor, en todas sus formas, siempre encuentra la manera de brillar.